Hola, mi nombre es Blanca Estela García Mejía, soy docente de la Escuela Preparatoria número 3 y el día de hoy vamos a hablar de la asignatura Lenguaje Escrito y Verbal correspondiente al primer semestre. Dentro de la asignatura de Lenguaje Escrito y Verbal contamos con tres bloques. El día de hoy vamos a hablar de un tema que corresponde al bloque número 1, Introducción al proceso comunicativo. La idea es que en este bloque desarrollemos un objetivo, cumplamos con un objetivo, el cual es conocer los elementos de la lingüística y del proceso comunicativo, así como las funciones del lenguaje y las reglas ortográficas en diversas situaciones comunicativas para la redacción y comprensión de textos diversos. Como alumnos debemos desarrollar competencias en el desarrollo de estos temas y dentro de las competencias que nos encontramos es la comunicación y el pensamiento crítico, el cual nos va a permitir estructurar nuestras ideas, nuestros argumentos, comunicarnos a través justamente del conocimiento de este proceso comunicativo. Y el día de hoy vamos a hablar de las ramas de la lingüística. Para empezar, bueno, pues debemos de saber que dentro de el lenguaje, dentro de la lingüística, la lengua es muy diversa. Y es por ello que para poder estudiar esta lingüística debemos de conocer diversas capas que la componen. Entonces, vamos a iniciar. Existe un estudio sobre la lingüística, el cual fue iniciado por el francés, conocido también como paralingüística, Ferdinand de Saussure. Este francés decía que era importante conocer la lengua, así como su estructura, ya que ésta se divide en pequeñas capas y que en todos los niveles puede ser visible. Para estudiarla, bueno, pues existen justamente estos estudios lingüísticos. Posterior a este señor francés, bueno, pues surgen otros estudiosos de la lingüística como Chomsky, por ejemplo, y bueno, nos abocamos a los estudios lingüísticos, ya que suelen ser dos tipos, los generales y los específicos. Los generales nos dicen que son aquellos que se dedican a las propiedades comunes de las diferentes lenguas y los específicos son aquellos que van a estudiar una lengua o una familia de lenguas. Como mencionaba en un inicio, bueno, pues la lengua es muy diversa. Entonces, vamos a encontrarnos también que la lingüística la podemos encontrar tanto interna como externa. La interna es aquella que puede estudiar la lengua en sí misma y analizar su organización y estructura. Y la externa, bueno, pues es aquella que indaga sobre las relaciones que se tienen con otros aspectos de la realidad que vamos a revisar más adelante. Pero la que nos ocupa en este momento es justamente la lingüística interna. Y dentro de la lingüística interna nos encontramos la fonética. Y la fonética nos dice que es aquella que va a estudiar la producción, la percepción de los sonidos. Es decir, cuando nosotros pronunciamos una palabra, bueno, pues la estamos escuchando también. Entonces, la fonética justamente es aquella que va a tratar de comprender cada uno de los sonidos que nosotros estamos articulando al comunicarnos. Esto no importa si nos equivocamos o no. ¿Por qué? Porque justamente la lengua tiene esa diversidad, como lo mencionaba hace un momento. Desarrollamos nuestra lengua según nuestro nivel académico, según nuestro contexto y según incluso con las personas con las que nos encontremos, ¿no? Entonces, a veces puede suceder que cuando mencionamos una palabra, se puede confundir con otra. Entonces, porque no las escuchamos, no escuchamos el sonido de la palabra en sí y la llegamos a confundir con otra palabra, como es el ejemplo que encontramos aquí, como perro y pelo. Básicamente, fonéticamente, el sonido es muy similar, sin embargo, ortográficamente ya nos podemos percatar que se escriben totalmente diferente.
Ok. Otra rama de la lingüística es la fonología, aquella que se va a encargar de teorizar los sonidos, es decir, va a describir lo que nosotros estamos escuchando, como lo vimos hace un momento con la fonética. El objeto de estudio de la fonología, pues justamente son los fonemas, lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos hablando. Entonces, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que justamente la cantidad de fonemas es aquella que existen, son aquellos los que nos van a permitir diferenciar y construir los signos lingüísticos. Otra de las ramas de la lingüística es la morfología. Y bueno, la morfología es aquella que se va a encargar de clasificar las palabras. Es aquella que va a estudiar la estructura de las palabras, va a estudiar cada una de sus partes y de dónde se derivan estas partes para formar una palabra. Entonces, nos vamos a encontrar que existen diferentes tipos de morfemas. Tenemos el morfema de género, un morfema de número, ¿no? Entonces, a partir de esos morfemas, es justamente que vamos a ir formando las palabras y cada una de sus partes. Otra rama de la lingüística es la sintaxis y la sintaxis es aquella que se va a encargar de los signos lingüísticos, es decir, cómo debemos de organizar las palabras o en el caso de una oración sabemos que existe un prototipo básico de oración, ¿no? Que es el sujeto, el predicado y el complemento. Bueno, pues justamente la sintaxis es aquella que se va a ocupar, que va a estudiar la organización, que las palabras, que las oraciones se formen de manera adecuada. Entonces, la sintaxis es aquella que nos va a explicar cómo se están relacionando los sujetos con los verbos y los complementos. Justamente hace un momento, existe un prototipo básico de una oración. Sujeto, predicado, complemento. Luego tenemos la semántica. Y la semántica es aquella rama de la lingüística que se va a encargar del estudio de cada unidad lingüística que compone una oración o palabra. Es decir, aquella que le va a dar un propósito, que le va a dar un sentido a la oración. Resulta que dentro de la lingüística, pues tenemos la connotación y la denotación, por ejemplo. Entonces, la forma en cómo nosotros nos expresamos, como nosotros utilizamos el lenguaje, bueno, pues no es la misma. Pareciera que como formamos parte de una misma cultura, de una misma sociedad, pues todos nos expresamos igual, ¿no? Sin embargo, no es así. Cada uno, cada grupo social, incluso cada familia, llegamos a tener nuestro propio código de lenguaje. Y cuando yo expreso una oración o me expreso de una manera como lo hago con mi familia y lo expreso, por ejemplo, en el salón de clases, pues evidentemente se va a notar una gran diferencia porque no existe ese sentido, esa confianza entre mis alumnos como la existe con mi familia. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos justamente cómo utilizamos el lenguaje y para eso está la semántica, que es aquella que nos va a ayudar justamente a darle significado a las palabras. ¿A qué voy con todo esto? A que no comprendemos todos de la misma manera el lenguaje, aunque formemos parte de un mismo contexto, de una misma cultura o de una misma sociedad. Ejemplo de esto es que la oración que está justamente en la pantalla, que dice, Manuel me echa los perros. Bueno, dada a nuestra cultura mexicana, pues nosotros podemos comprender o podemos interpretar que Manuel está tratando de enamorar a una persona. Pero literalmente, si nosotros tomamos esa oración de una manera literal, bueno, pues Manuel le está echando los perros a una persona, es decir, le está aventando a unos animales, ¿no? Ok. Otra rama de la lingüística y la lexicología es aquella que estudia las palabras de forma individual, tanto individual y cómo se relacionan entre ellas a un nivel discursivo.
Es decir, los usos que nosotros le vamos a estar dando a las palabras, ajá, pero la lexicología además la va a describir. Es decir, nos va a decir cuál es su origen, cuál es su significado, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, usos y descripciones de la palabra perro. Bueno, pues la lexicología nos va a decir que perro, la palabra perro, como significado, pues es un mamífero cuadrúpedo, pero también puede ser alguien perro, es decir, alguien persistente o bravo. Nos está dando la descripción, es decir, una palabra la podemos utilizar en diferentes contextos y eso es lo que va a estudiar la lexicología. Según el contexto en el que nosotros estemos utilizando la palabra, bueno, pues la descripción va a ser el concepto que nosotros vamos a obtener de esa palabra. Y bueno, les mencionaba en un inicio que está la lingüística interna y la lingüística externa. Dentro de la lingüística interna encontramos las ramas de las cuales ya he hecho mención anteriormente: la morfología, la semántica, la fonética, la sintaxis, la lexicología. Y dentro de la lingüística externa, para no dejarlo aparte, bueno, pues nos encontramos todas aquellas que forman parte de una disciplina en específico. Como les mencionaba hace un momento, el lenguaje es tan amplio que que cada disciplina, que incluso cada área, cada sociedad, cada grupo social, cada cultura, pues hacemos uso de nuestro propio lenguaje, ¿no? Entonces, dentro de la lingüística externa encontramos la sociolingüística, la psicolingüística, la neurolingüística. Ya son palabras que llegamos a utilizar en disciplinas específicas. Y bueno, esta es la referencia de apoyo que utilicé para esta charla y espero que les haya gustado. Eso es todo por mi parte. Gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.